Bueno, ya cómo funciona esta parte de la metodología en la investigación agrícola, cuál es su relevancia, por qué es tan importante también aprender diseños experimentales desde la práctica, qué tipo de características, qué tipos de elementos, qué componentes como investigadores desde su espacio deben de tener en cuenta cuáles son aquellos principios esenciales que debe de tener un buen diseño experimental para ser considerado diseño experimental y sobre todo cómo adaptar todas estas ideas pues en el campo donde pues la diversidad de factores explicarles de la manera más simple los conceptos, a veces desde la parte académica solemos perdernos un poco y olvidar que todo esto, que de alguna manera me voy a apoyar en estos puntos, ¿no? Muy traté de alguna manera de ser un poquito coherente con la temática, de tal manera que sigamos un hilo, una guía y que al final pues no nos perdamos en el tema, ¿no? Este contenido de esta charla está compuesta por una introducción para poder hablar sobre por qué es importante el diseño experimental, qué representa la investigación agrícola en el medio, ese impacto, esa es como la intención principal de estar este día sentados aquí escuchándome, ¿no? ¿De qué manera podemos incorporar nuevas tecnologías a la agricultura de tal manera pues que nos den resultados satisfactorios? Ese es un interés para esta técnica que le conocemos como diseño experimental en la agricultura. ¿Cuál es la razón de ser del diseño experimental en la agricultura? Luego, como punto 3, una vez que identificamos la razón de ser de esta técnica o de este procedimiento, en su definición vamos a detectar cuáles son los elementos de ese diseño o de esa técnica. Luego les decía cuáles son los principios básicos que definen el diseño experimental. A partir de qué cosas nosotros vamos a estar hablando de diseño experimental. El punto 5, para tratar de ser un poquito más esquemático o dar algún tipo de representación gráfica, vamos a tratar de identificar y describir los diseños experimentales más utilizados, sobre todo cuáles diferencias, cuáles son las complicaciones que surgen en cada uno de ellos, cuáles son sus similitudes y también qué los hace diferente, ¿no? Y al final, la parte que desde mi formación es la que más me gusta, ¿no? La validez de los resultados. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones sobre lo que hemos observado y sobre los datos que hemos tomado y el análisis que se hace a partir de esa información que se desprende de todo el proceso de diseño experimental? ¿Qué tipo de procedimiento? Y más allá de mostrar el que conocemos, creo, todo, el ANOVA, ¿no? Quisiera en esta parte eh, comentarles cuál es la intención de ese ANOVA, cuál es la idea que hay detrás de ese ANOVA, cómo se construye ese ANOVA y por qué a partir de ciertos resultados tomamos una decisión, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esa decisión? ¿Por qué tomamos cierta decisión a partir de esa ANOVA? Eso es fundamental, creo. ¿Por qué? Porque creo que si todos entendemos esa parte de cuál es la idea detrás de la ANOVA, que en términos, les digo, en términos académicos es una tablita donde tenemos algunas columnas, las fuentes de variación y hacemos varios cálculos para que al final lleguemos a un valor que se le llama, ya sea el estadístico de prueba o el famoso p-value, ¿no? Que creo que en últimas fechas
todas las decisiones las basamos en ese p-value. Pero les digo, más allá de enseñarles cómo es el proceso de cálculo o de construcción de esta tabla, pues sí me gustaría mejor platicarles cuál es su génesis, sin necesidad de que se vayan a hacer cálculos precisos. Ustedes van a decir, esto me está arrojando que hay cierta diferencia, o esto me está diciendo que no hay cierta. Igual por ahí, si tienen alguna duda, ya lo comentaron, ¿no? Que es importante poniendo en el chat para que al final de la sesión podamos comentar alguna duda, alguna también cosa importante es la experiencia que ustedes tienen. Algún comentario y por qué no, ¿no? Les decía, la introducción al diseño experimental. ¿Por qué le dan el proceso de investigación agrícola, ¿no? Voy a hablar sobre el propósito que hay detrás de todas estas técnicas de la investigación agrícola, ¿no? Que no solo tampoco lo vamos a reducir al diseño experimental. El diseño experimental es lo que nos compete hoy en día en esta sesión. Sin embargo, la investigación agrícola tiene el propósito de garantizar la suficiencia alimentaria. Pero no solo eso, sino también buscar el equilibrio entre esa suficiencia alimentaria, pero de alguna manera procurando la sostenibilidad de los recursos naturales, que todavía haya un equilibrio entre la explotación, digamos, del campo, pero también procurando que nuestros recursos naturales se mantengan, ¿no? Este propósito de generar alimentos se va a basar en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero también se va a basar en el uso correcto de las metodologías que den validez a los resultados, ¿no? Así en términos muy generales. Esto es curioso. ¿Cuáles son esas metodologías? ¿Qué es? ¿Cómo recibe el nombre? ¿Cómo se bautizan esas metodologías? Una de ellas es el diseño experimental. El diseño experimental es a que nuestros descubrimientos o nuevas tecnologías tengan un sustento, una validez científica. Y aquí yo intento de darles una definición lo más completa posible de diseño experimental. Dice, es una herramienta poderosa, consiste en la comparación de tratamientos mediante una estrategia de aleatorización de los mismos sobre algo que se les llama unidad, los factores de ruido y la validez de los resultados. Estará influenciada por cómo analizo esos datos, el análisis estadístico. ¿Por qué digo que es una herramienta poderosa? Bueno, si lo usamos de manera correcta, será tan poderosa como querramos, ¿sí? Por eso la defino, por eso incluyo el término poderosa en esta definición. Si tomamos en cuenta todas las características que debe de tener ese diseño experimental, los elementos, las consideraciones teóricas que hacen válida la inferencia y la toma de decisiones, estaremos haciendo del diseño experimental esa herramienta poderosa que nos permita acercarnos a la realidad, ¿no? A lo que realmente está pasando. En términos más simples, ya los llené ahí de un poco de términos dentro
de este contexto del diseño experimental de varios términos técnicos: tratamiento, unidad experimental, aleatorización, toma de datos, factor de ruido, maximizar la validez, una serie de conceptos que son bastante técnicos, ¿no? Pero ¿cuál es el interés particular cuando utilizamos la técnica del diseño experimental para investigación? ¿Cuál es nuestro interés? Bueno, el interés particular es identificar si la variabilidad observada, ¿sí?, de una respuesta dada, de una respuesta fijada, se debe a los tratamientos o solo es una variación natural, producto de otra cosa, producto de las condiciones naturales que se puedan dar. Y esto suele pasar, ¿no? Ustedes como agrónomos se podrán dar cuenta que hay ciertas diferencias, ¿no?, que sin haber puesto un tratamiento de permanencia se notan en ese rendimiento. Bueno, pero también podemos encontrar otro tipo de variación, aquellas que son provocadas por los instrumentos de medición, ¿no? También por algún tipo de sesgo que haya tenido nuestro tomador de datos también, ¿no? Errores humanos. Un efecto es efecto de, vamos a regresar ya al final de la charla a mencionar esta separación. ¿Por qué es importante? Identificar, ustedes conocen, ubican estos términos, ¿no? Uno de ellos es el tratamiento, el otro es unidad experimental, el otro es aleatorización, factor de ruido. Por ahí decíamos controlando estos factores de ruido que al final de cuentas nos provocan sesgo en las observaciones. Y el punto 5, la validez de resultados, que, insisto, esta es la parte que más a mí me emociona como estadístico, como esa formación que traigo de estadístico, tratar de comprender qué hay atrás de esas fórmulas que siempre en diseños experimentales en la escuela nos empiezan a bombardear de ese montón de suma de cuadrados, diferencias, varianzas, ¿no?, promedios, y que luego súmale, réstale, divide, ¿no? Y una serie de fórmulas que a veces dices, oye, pues ¿cómo se digiere, ¿no? Habría que ir un poquito más atrás de todas esas fórmulas para, ya una vez que las entendimos, la idea que hay detrás de esa tabla de ANOVA que les digo, ahora échame todas las fórmulas que quieras, ¿no? Que yo voy a entender qué estoy haciendo ya, ¿no? Esa es la idea de esta parte de la validez de los resultados. Vamos a empezar a hablar de las definiciones un poquito para, les digo, ustedes ya tendrán ya estarán muy familiarizados con estos términos, ¿no? Sin embargo, para darle un poquito más de coherencia a la plática, habría que irlos mencionando y ir viendo cómo, de acuerdo a estos elementos o estos componentes, se construye el diseño experimental, ¿no? Tratamiento es la práctica de producción que se está evaluando. Y aquí traídos desde investigación agrícola, ¿no? No nos estamos saliendo del tema de la agricultura, ¿no? Uno es que podríamos estar interesados en comparar variedad de plantas. Entonces ahí estaríamos hablando del tratamiento, variedad de plantas. Otro tratamiento, podríamos estar hablando de dosis de momentos de fertilización, momentos de siembra, tipos de labranza, métodos de control de malezas o plagas o control de riego. En esta parte me parece importante también mencionar algunas confusiones que yo he visto, hablamos de tratamiento en un diseño experimental. Sobre todo cuando diseño involucramos más
3, 4, ¿no? Diseños, más de 3, 4 tratamientos, ¿no? Y dices, lo extendemos un poco y ya no hablamos de tratamiento, hablamos de factores. Por ejemplo, en los famosos diseños factoriales o el diseño que se desprende del análisis factorial, que es el de parcelas divididas, ¿no? Ahí algo que yo he visto, por ejemplo, no sé, cuando comparamos dosis, en este caso dosis de fertilizantes y tipo de suelo, no se me ocurre ahorita, nada más, ¿no? En ese, ya el té se transforma a la dosis de fertilizante. Ya no le llamamos más, el tratamiento ya es cuánto fertilizante vamos a aplicar, de qué tipo de suelo estamos hablando, ¿no? Y entonces, cuando hacemos combinaciones, resulta que ahora aterrizamos o resulta en otro tratamiento. ¿Cuál es? Pues la combinación de dos tratamientos. Hay que tener claro esa parte porque a veces igual nos perdemos en esa definición, ¿no? Bueno, decimos, oye, pues el tratamiento tal, y luego en un análisis de varianza estos términos, pues resulta que ya nos perdimos porque yo sabía en la tabla de ANOVA de los tratamientos. De manera general, como sugerencia, en investigación agrícola, generalmente se va a estar interesado en comparar solo 2 o 3 prácticas, solo 2 o 3 tratamientos, ¿no? 3 niveles de un factor, se podría decir, si queremos definir de manera más general un factor como el factor dosis de fertilizante, y el tratamiento sería la cantidad de cada dosis, de cada fertilizante, ¿no? En la mayoría de los casos también hay que tenerlo en cuenta. Lo que queremos hacer es implementar una nueva práctica y queremos saber si esa nueva práctica es diferente o nos genera diferencias con respecto a lo que venimos haciendo. Entonces ahí ya aparece un término que es aquello que no hacemos nada. ¿Sí? Que no le ponemos nada, que la dosis es 0, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero de manera general podría decir que el control es lo que venimos haciendo y lo que queremos hacer es comparar un tratamiento nuevo, una práctica nueva, una práctica novedosa, innovadora, se le podría decir, si queremos hacer un poco abuso del lenguaje, innovadora, con respecto a lo que tradicionalmente hacemos. ¿Ok? Para irnos unidad experimento a la entidad física que se le aplica o que se le asigna un tratamiento. Y en este sentido puede ser desde una planta, un árbol, una maceta o hasta una superficie que le llamamos parcela dentro de la investigación agrícola. Una parcela. Recuerden bien, la unidad experimental es la entidad física que se le asigna un tratamiento. La unidad fundamental, diría yo, para contabilizar observaciones. También hay que tener claro qué es una unidad experimental y es una unidad experimental y lo que es una unidad de observaciones. ¿Qué pasa? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, que una unidad experimental es una parcela y en esa parcela tenemos la unidad de observación, ya no es la parcela completa, sino son algunas plantas que tomamos de esa unidad experimental. O en el caso de que estemos hablando de una unidad experimental que es un árbol,
la unidad de mediciones no es, o la unidad de observación, perdón, no es todo el árbol, sino serían algunas hojas. Depende también de qué tipo de tratamiento estemos aplicando o estemos comparando. Va a depender. Pero esta parte me parece muy relevante dentro del diseño experimental. No debemos de perder de vista qué es la unidad experimental y qué es la unidad de observación. Lo podemos definir así. La unidad de observación está dentro de la unidad experimental. Entonces, una distinción, perdón, clara entre este tipo de unidades experimentales y de observación nos ayuda a evitar problemas con la pseudoreplicación. ¿Qué significa este término de pseudoreplicación? Bueno, derivado de un experimental, los vamos a contabilizar por unidad experimental. Porque en el análisis que hacemos estadístico, ese análisis estadístico está construido del estadístico, también utilizando otra terminología que no están correlacionadas. Entonces, por eso, mucho va a depender de lo que estemos midiendo también. Sin embargo, hay algunos indicadores o estadísticas que nos ayudan a resumir la información que tomamos dentro de una unidad experimental en una sola observación, ya sea el total o el promedio dentro de esas estadísticas más utilizadas. Entonces, no confundirnos de que por 10 plantas de mi unidad experimental, que es una parcela, voy a decir, tengo 10 observaciones, ¿no? A eso se refiere la parte de pseudo replicación, no confundirnos con ello. Y bueno, otro de los supuestos que hacen válido el análisis estadístico o el ANOVA, para ser más precisos, es que se considera o se supone que las unidades experimentales siempre se seleccionan de una población de interés más amplia. Sin embargo, se asume que estas unidades experimentales son las representativas de esa población. De manera más precisa, decimos que se refiere a que hablamos de que capturan la mayor variedad, sean homogéneas. Bueno, hay una herramienta que nos ayuda en este equilibrio entre la representatividad y la homogeneidad. Es decir, el término homogeneidad se refiere a que sean lo más similares posibles entre ellas, ¿no? Se parezcan mucho. ¿Cómo logramos y esta homogeneidad? Bueno, la aleatorización hemos determinado de toda esa población que les decía. Así es, a eso se refiere el término de aleatorización. Hay un proceso aleatorio, la mano del investigador esté influenciando o esté sesgando las observaciones que se van a derivar de ese diseño experimental. ¿Cuáles son las características de este término, aleatorización? Muy conocido en el mundo de la inferencia estadística, ¿no? Porque la inferencia estadística se construye a partir de que el proceso de la toma de muestra, al final de cuentas, cumpla con la regla de la aleatorización. La idea central es que todas las unidades experimentales, todas las que hayamos dispuesto para el experimento, tengan la misma probabilidad de recibir algún tratamiento de los que queremos comparar.
Esa es la idea. ¿Por qué? Tenemos la intención, por un lado, reducir el error experimental y determinar el verdadero efecto de los tratamientos que se están comparando. Cuando hablamos de reducir el verdadero o el error experimental, que no exista una intención, ya sea consciente o inconsciente del investigador, por encontrar característica número 3. Y esto me parece también muy importante. En muchas ocasiones, o si se puede hacer en el campo, es bastante conveniente que el investigador no sepa qué asignó a cada unidad experimental, ¿sí? Para evitar que se socave la objetividad de las evaluaciones visuales y sensoriales. ¿Qué quiere decir? Les decía, de alguna manera inconsciente o consciente también, aquel que va al campo y toma los datos, los resultados de la aplicación de los tratamientos, podría sesgar esa toma de datos al tener en su cabeza cuál tratamiento es que de acuerdo a su percepción está dando resultado sin haber hecho ningún análisis, ¿no? Entonces, no tenga esa información de qué tratamiento tiene la unidad experimental que está midiendo, ¿no? Con ello va más precisión o más objetividad y vamos a estar reduciendo el sesgo, que al final de cuentas se va a traducir en una disminución del error experimental. Y bueno, aquí nada más como un comentario muy general, si ni los sujetos ni el investigador son conscientes del tratamiento, estamos hablando de experimentos doble ciego. ¿Por qué? Hay experimentos uno ciego, es decir, cuando ya sea el sujeto o, perdón, ya sea la unidad experimental o el sujeto, desconoce que se le está aplicando alguno de los tratamientos, ¿no? Y bueno, esta característica es bastante notoria, por ejemplo, en investigación clínica, ¿no? Cuando el paciente se le administra un placebo y no sabe qué es un placebo, ¿no? Que piensa que se le está administrando la medicina, la curación, ¿no? Y resulta que se empieza a sentir bien. Ya no es un efecto del tratamiento, ¿no? Es una parte de el pensamiento humano, de esa que tenemos. Ok, del diseño experimental son los factores de ruido, ¿no? Aquí es todo, cuando estamos en campo, ante condiciones ambientales, sobre todo en el exterior, pues es todo un reto tratar de controlar estos factores de ruido, ¿no? Los factores de ruido, aquí los defino como factores difíciles o costosos de controlar y que pueden provocar variaciones en las condiciones normales del funcionamiento. En términos más precisos, estos factores de ruido son elementos o factores del medio ambiente que están presentes, pero que no nos interesan conocer el efecto sobre nuestra variable de interés o nuestra variable de respuesta. No nos interesan. Sin embargo, no los podemos quitar precisamente porque estamos expuestos. Son factores que están ahí, pero que son difíciles de controlar. A veces, cuando se realizan experimentos, uno de ellos es la humedad del suelo, otro de ellos sería la cantidad de lluvia, ¿no? Que va muy relacionado con con la humedad del suelo, también con esta parte de este,
No sé, se me ocurre con las temperaturas, por ejemplo, en donde tampoco podemos controlar esa parte. Esos son los factores de ruido, aquellos que están, pero que no los podemos controlar, pero que tampoco nos interesan investigar o saber cuál es el efecto sobre nuestra respuesta, sobre la característica que estamos midiendo. ¿Sí? Así vamos a definir respuesta, la característica que estamos midiendo. Bueno, una vez que tocamos estos elementos o estos componentes del diseño experimental, parte importante, ya hablamos de tratamiento, ya hablamos de unidad experimental, ya hablamos de aquello que nos genera la representatividad, aquello que nos puede ayudar también en la parte de la homogeneidad. Ya hablamos de los factores de ruido, que son esos factores que están ahí, pero que son difíciles de quitar. El elemento 6, la validez de los resultados. Algo fundamental una vez que se consideraron los otros elementos es, bueno, ¿qué debo de cuidar para que los resultados sean válidos? Y cuando digo válidos, sean objetivos, ¿no? Me estén indicando la verdad, me estén dando evidencia de que en realidad así es, ¿no? Eso está pasando, que no hay nada extraño, que no hay elemento o factor que no esté contabilizando, ¿no? A eso se refiere esta parte. Y en esta parte entran dos elementos que debemos de cuidar. Uno es la colecta de los datos. ¿Cómo colectamos esos datos? ¿O qué tipo de cuidados debemos de tener? ¿Qué tipo de restricciones debemos de considerar para que la colecta sea lo más imparcial posible? Y luego de esa colecta está el análisis estadístico, ¿no? ¿Cómo abordamos una vez que colectamos los datos? No vamos a hablar mucho de ello, más así de forma general se los menciono de qué tratan estas dos partes. Ya una vez que abordemos un poquito más sobre los tipos de diseños, sobre esos principios elementales o esenciales de un diseño experimental, podemos abordar esta parte. ¿Por qué? Porque podemos hablar, ahora sí, podemos referirnos de un diseño experimental que todo mundo yo creo que conoce, por ejemplo, el diseño completamente al azar, o el diseño de bloques al azar, o el diseño de bloques, perdón, de parcelas divididas, que son los más comunes en esta parte de la investigación agrícola. Lo dejamos un momento esta parte de la... Como experimentador, ¿cuáles son los principios básicos que debo de considerar para poder decir que efectivamente estoy hablando de un diseño experimental? Bueno, uno es la repetición. La repetición no es unidades experimentales, que en términos más simples sería el número de veces que yo aplico el mismo tratamiento. Eso se llama repetición. Aquí la recomendación es que de 3 a 5 repeticiones nos generan un buen diseño experimental y una buena validez. Probablemente tenga inclinación a sufrir cambios ante pequeñas variaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de repetición, no es otra cosa que estamos sobre el poder que... Si yo quiero, entre más tamaño de muestra tengo, más exacto va a ser mi valor
a esa característica que quiero medir. Eso, si yo tomo poca muestra, si yo mido pocos individuos, me voy a alejar de ese valor verdadero, de esa característica, me voy a alejar. Entonces, al incrementar el tamaño de muestra, me acerco a lo que quiero saber que está pasando en la realidad. Medir toda la población. Cuando mido toda la población, pues sé que la característica de esa población vale tal. ¿Por qué? Porque ya la medí todo. No hay para dónde, ¿no? Ahora, si no tengo al tomar un buen tamaño de muestra, obtengo una buena estimación de la característica que estoy midiendo. A eso se refiere esto de la repetición, al tamaño de muestra. Les digo, la sugerencia es que nos vayamos de 3 a 5 repeticiones por tratamiento. Esa es la sugerencia. Otro de los principios es utilizar la aleatoriedad o la aleatorización, como ustedes le quieren llamar. Y no es otra cosa que usar un proceso aleatorio para asignar los tratamientos a las unidades experimentales. Y en la actualidad mucho a números de alguna bolsa para poder hacer esta asignación. Ya, por ejemplo, en R hay algunas funciones que nos ayudan a generar esta asignación aleatoria a las unidades. Y el tercer principio, control local, ¿no? Esto va muy de la mano con la parte que les decía arriba. Las unidades deben de ser representativas y homogéneas. ¿Ok? Que las unidades experimentales sobre las cuales nosotros estemos implementando el diseño o más bien implementando la comparación de tratamientos sean lo más parecido posible. Diseño de bloques al azar, que el propósito es ello, ¿no? Que entre bloques sean heterogéneas y dentro de bloques sean homogéneas para reducir esa variabilidad que pudiera existir de algún factor de ruido en nuestro campo experimental, así de sencillo. Esos serían los 3 principios básicos del diseño experimental. ¿Ok? Sin embargo, si nos olvidamos de la aleatoriedad, si nos olvidamos de la repetición, pues estaremos yéndonos por otro camino que no es el camino del diseño experimental. Aquí ya me tomo la libertad de presentarles algunos diseños más conocidos y que más uso tienen, sobre todo también por por su simpleza, y otra, también hay que mencionarlo, porque funcionan. Son buenos diseños. Sin embargo, uno de los diseños que se implementen también dependerá de cuántos tratamientos quiero comparar y cuál sería lo que finalmente me he planteado en una investigación. ¿Qué me he planteado descubrir o saber? O también se vale echar para atrás, ¿no? Acuérdense que de la ciencia, de acuerdo a la evidencia, indique otro resultado, pues obviamente lo que hemos descubierto anteriormente va para atrás, ¿no? Porque hay nueva evidencia. Así sucede con el diseño experimental también. Les decía, voy a presentarles algunos de los diseños más conocidos, de mayor uso, y nos vamos complejo o lo que requiere mayor espacio, mayor inversión, y también depende de cuántos tratamientos estemos utilizando. Aquí miren, un diseño completamente al azar, todo muy padrísimo, ¿no? Estamos considerando un campo experimental cuadrado y tenemos en este caso 12
unidades experimentales, 12 parcelas, ¿sí? Y para esas 12 parcelas, nosotros queremos comparar 4 tratamientos. Entonces, ahí tenemos el tratamiento C y el tratamiento D, ¿no? Y el acomodo de esos tratamientos, pues se basa precisamente en una asignación aleatoria, donde cada recuadro que está en gris tiene la misma probabilidad de que reciba el tratamiento A, de que reciba el tratamiento B, el D o el C. Ajá, eso es. Este ejemplo. Así es como se construye o así es como podemos observar de manera gráfica un diseño completamente al azar, ¿no? Segundo, un diseño de bloques al azar. Antes de describir los elementos que componen el diseño de bloques al azar, quisiera, con razón de ser de los bloques al azar, va originado a la disminución del efecto de un factor de ruido. ¿Sí? Entonces, la idea del diseño de bloques al azar es que formemos bloques de unidades experimentales sean lo más parecida posible. Es decir, la misma humedad, que tengan los mismos nutrientes, que hasta en algunos diseños o en alguna aplicación en campo tengan hasta la misma pendiente, ¿no? Que tengan como el mismo. Si son planas, pues que estén las 3 dentro del mismo bloque, que no haya ningún tipo de diferencia notoria o significativa de eso. A eso voy. Esa es la idea del diseño de bloques al azar. Dentro de bloque, lo más parecido posible, entre bloques diferentes, ¿no? Y ¿qué quiero controlar? ¿Ok? Y bueno, aquí les pongo un ejemplo. Miren, dice 3 tratamientos y 3 bloques, ¿no? Y dice bloque 3, bloque 2, bloque 1, y en cada bloque hay La idea es que dentro de cada bloque haya un diseño completamente al azar con una repetición. Esa es la idea del diseño de bloques al azar. Y si queremos ser un poco más precisos con el lenguaje, podemos hablar de al azar. ¿Por qué decimos completos? Porque cada bloque que dice gradiente de ahí, entre más se va poniendo en verde esa flecha, significa que más humedad hay. Entre menos, más tenue está la flecha, ¿no? Decimos que hay menos humedad. Entonces podemos ver que en el bloque 1, los 3 tratamientos o los 3 parcelas, las 3 unidades experimentales, se parecen en ese sentido, ¿no? Lo más parecido posible. Y, por ejemplo, en el bloque 3 encontramos aquellas unidades experimentales cuya humedad es más parecida entre ellas. Otro de uso común, sí, también hay que decirlo por su simpleza, porque es fácil, ¿no? Dentro de los diseños de implementar, es el diseño de parcelas divididas entre los factores o los niveles de esos factores. Cuando les digo niveles de factores, les estoy hablando de tratamientos. Este diseño nos ayuda a igual en algunas que en ese diseño y encontrar aquel que me optimice la respuesta en la cual estoy interesado.
Luego, por ahí, hago otro diseño completamente al azar y investigo otro factor por aparte y determino aquel factor que me optimiza también la respuesta, ¿no? Y cuando digo optimizar, pues se trata de llegar a un valor. Digo, bueno, pues yo ya supe que del tal diseño, este nivel de este factor es el bueno, y yo ya supe que del otro diseño, este otro factor es el bueno. Y como estoy estudiando la misma respuesta y en esta ocasión la quiero maximizar, pues las voy a juntar. ¿Por qué? Porque ya encontré que por un lado es bueno uno y por el otro es bueno el otro, ¿no? Entonces los junto y digo, pues ya la hice, ¿no? Ya tengo. ¿Qué creen? Resulta que muchas de las veces, al juntarlos, ya no son tan buenos como lo eran de manera separada, ¿no? Que podría haber otra combinación de esos factores o de esos niveles del factor que nos podrían estar dando resultados más óptimos. Para eso se utiliza el diseño de parcela dividida, ¿sí? Para poder saber si el efecto entre factores o entre niveles de los factores es significativo, ¿sí? Y cuando les digo significativo, tienen un efecto sobre la respuesta de interés, la característica que estoy midiendo. Entonces, la recomendación en este caso es, en lugar de andar haciendo experimentos por separado, probando tratamientos por separado, es mejor implementar un diseño de parcela dividida que nos permita esa interacción y saber si es significativa. Bueno, aquí en el esquema que les estoy compartiendo en la pantalla, verán ustedes que hay rep 1, rep 2, rep 3, rep 4, son las repeticiones y dentro de cada una de esas repeticiones vamos a encontrar los factores, ¿no? Una de esos factores está compuesto por dos tratamientos que sería el... Ahí se me fue el nombre ahorita. La cobertura, una. Sí, ahí el barbecho o las arvejas, dos tipos de cobertura. Y dentro de esas dos parcelas, que una está en verde más o menos y la otra está en naranja, se están también probando tratamientos dentro de cada una de esas parcelas, ¿no? Y de esos tratamientos es la fertilización, el tipo de fertilizante. Uno dice composta, la otra dice fish y el otro dice control, ¿no? Una es una composta, la otra me imagino que es basado en pescado y la otra es un tratamiento control, que les digo, puede ser que se venía haciendo como un disque, determinar cuál es la parcela y cuáles son las subparcelas. Depende del tratamiento o el factor que estemos estudiando, ¿no? Aquí una de las, es la parcela principal, es el tipo de cobertura, ¿no? Por un lado está el barbecho y por otro lado están las arvejas, ¿no? Y en ese sentido, una de las razones por las que estamos definiendo las parcelas grandes o estamos aplicando estos dos tratamientos a las parcelas más grandes, pues es el uso de maquinaria, el espacio. Eso nos está ayudando a identificar qué parcela va, qué tipo de tratamiento va en la parcela grande y qué tipo de factor o tratamiento va en las subparcelas, las parcelitas que están dentro de la parcela principal, ¿no? Sin embargo, les digo, este diseño nos va a ayudar a identificar si hay efecto de interacción entre factores que estemos probando o
es la cobertura, ¿no? Y ese factor 1 tiene dos niveles, arvejas y barbecho. Y el factor 2 es tipo de fertilizante. Y ese factor 2 tiene 3 niveles. Fin y control. Pescado, ¿no? 3, Y entonces, si yo hago la interacción, voy a encontrar, van a ser los 3 tratamientos, las combinaciones de las dos coberturas y los 3 tipos de fertilizante. Eso van a ser mis tratamientos, las combinaciones de ellos. Ok, eso es a muy grandes rasgos cómo se implementan estos diseños o cuáles son los elementos que hacen diferente un diseño a otro. Ahora pasemos a esta parte que les decía muy importante, sobre cómo yo puedo tener seguridad sobre la validez de mis resultados, ¿no? Una vez que yo una decisión. Bueno, resulta que para poder tomar una decisión, una vez diseño experimental, una de ellas es cómo lo deberíamos de hacer o cómo procuraríamos hacerlo, ¿no? Y la otra es una cosa que se le conoce como el análisis de varianza. Una vez que yo tengo mis datos, ahora sí, quiero analizar esos datos, ¿no? Bueno, en la toma hay que tener cuidado en el tipo de instrumentos que se utilizan y en la objetividad del colector. Y para ello, les decía, una de las recomendaciones principales es que el que vaya a tomar datos no sepa, sino en qué unidad experimental fueron ubicados ciertos tratamientos, para poder también evitar la parte esta de la parcialidad o de la subjetividad, que diga el investigador, no, pues que yo quiero que cierto tratamiento sea el bueno, ¿no? Entonces voy a procurar que mi información que colecte en campo arroje cierta tendencia a eso que yo quiero observar, ¿no? Ya desde ahí, pues estamos mal, porque ya estamos sesgando la información, ¿no? Cosa importante también, considerar qué tipo de instrumentos utilizamos y exactitud, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre precisión y exactitud, no? Un instrumento de medición puede estar más calibrado, puede estar mal calibrado y tener buena precisión, ¿no? Es decir, que en un punto que se parezcan mucho, pero que todas esas estén alejadas de la realidad. Ahí estamos perdiendo, ¿qué? Exactitud. Esa es la diferencia. El punto número 2, el análisis estadístico. Y en esta parte les digo, bueno, ahí les pongo dos cosas, ¿no? Dos formas. Una es la prueba T y el otro es el análisis de varianza. La prueba T se utiliza cuando solamente estamos comparando dos tratamientos, ¿sí? Ahí es con la media ya sea la media de uno. Cuando tenemos 3 o más tratamientos, hay un instrumento que nos ayuda a analizar esos datos. Una técnica. Para mí, en esta charla hubiera sido muy sencillo decirles, bueno, pues ahí les va la tabla de la ANOVA que pueden consultar en cualquier página de internet o en cualquier libro de diseños experimentales, ¿no? La famosa tablita esa que tiene primero en una columna el factor de variación, luego tenemos los grados de libertad, luego la suma de cuadrados, el cuadrado medio y luego la estadística F y al final el p-value, ¿no?
Y le digo, pues ahí está, ¿no? Y el montón de fórmulas que te avientan cuando uno es estudiante, ¿no? Estamos preparándonos, formándonos. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, haz todos estos cálculos. Una vez que los tengas, cárgalos a la tabla y si obtienes tal valor, checa el valor crítico en la de tablas, el nivel de significancia y de acuerdo a si el estadístico de prueba esté en la región de rechazo, rechazas la hipótesis nula, si no está, no la rechazas, etc., ¿no? Y pues uno se lo aprende así como una receta de cocina, ¿no? Como si estuviéramos preparando, no sé, se me ocurre lo más típico, ¿no? El mole o los tamales, ¿no? Sin embargo, yo soy una de las personas que insiste en que más allá de saber cómo generar esos cálculos, que ya a estas alturas hay infinidad de instrumentos que nos ayudan a generar esa tabla, ¿no? Debemos de entender la... ¿Alguien se ha preguntado si lo que estamos comparando, o más bien lo que planteamos en la hipótesis nula, son medias, ¿no? Que decimos, pon que en la hipótesis nula la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, igual, perdón, a la media del tratamiento 3, y así tantos tratamientos tengamos, ¿no? ¿No? Y la pregunta es, bueno, ¿tiene que ver eso con un ANOVA, con un análisis de varianza? Bueno, el hecho de que se le llame análisis de varianza a un análisis de varianza, a una descomposición de la varianza. Cuando nosotros implementamos un diseño experimental, ¿sí? Ya tenemos un conjunto de datos. Ese conjunto de datos tiene una variabilidad, ¿sí? Variabilidad es lo que los hace diferente un dato de otro. Así se le conoce, la variabilidad. Entonces, con el ANOVA, lo que hacemos es descomponer esa variabilidad de esa variable respuesta en dos componentes esenciales o dos elementos esenciales que nos van a ayudar a tomar una decisión. Y la decisión es si los tratamientos son significativos o no los son. Cualquiera de esas dos. ¿Ok? Entonces, esa variabilidad total en dos cosas. Una es aquello que se le asume a las condiciones naturales. O también aquello que puede ser producto, que por ahí tengamos algún error, por ahí hayamos utilizado un instrumento mal calibrado, falto de exactitud, ¿no? Y entonces, de ese ANOVA, una vez que descompusimos la total en la variabilidad por tratamientos y la variabilidad por el error experimental, calculamos estas dos cosas. No son difíciles, lo único que son el cuadrado medio del tratamiento no es otra cosa que la suma de cuadrados del tratamiento entre los grados de libertad. Y bueno, hablándoles en términos técnicos, ¿qué son los grados de libertad? Pues en este caso, si estamos abordando un diseño completamente al azar, es el número de tratamientos menos 1. Esos son los grados de libertad. Y entonces el cuadrado medio del error, ¿qué es? Pues no es otro. Pues es aquí donde aparece. Más será la cantidad que divide esa suma a cuadrados del error. Y entonces, si tenemos una suma de cuadrados muy grande, pero tenemos muchos datos, ese cuadrado medio se reduce, se hace chiquita, el error es pequeño, lo disminuimos. Con el tamaño de la muestra lo disminuimos.
Entonces, la idea intuitiva, imagínense cuál es la idea intuitiva de la ANOVA. Bueno, sin calcular un estadístico de prueba, sin calcular una región de rechazo, sin hacer eso. Si yo veo lo que me está diciendo es que mis tratamientos están explicando mucho de la variabilidad de la respuesta. Eso me está indicando, ¿sí?, que la variabilidad de la respuesta no se debe al error, se debe al tratamiento. Y ya evidencia significativa en contra de la hipótesis nula. Hay diferencia entre los efectos de tratamiento. Hay diferencia. Pueden calcular el cuadrado medio del error y el cuadrado medio de tratamiento. Y ven, dicen, caray, el cuadrado medio del error es más grande que el tratamiento. Centrado ahí, la mayor parte de la variabilidad. Eso es esencial entender, que sales con un suficiente tamaño de muestra, ¿no? Porque eso me está garantizando de alguna manera que van a ser reales y se van a deber a mi tratamiento. No van a deber al error experimental. Eso me va a estar ayudando mucho. Ya después, una vez que uno encuentra ¿qué sigue después? Bueno, lo que sigue después es las comparaciones múltiples, ¿no? Y las comparaciones pares de tratamientos para poder identificar cuál es el tratamiento que yo estoy buscando. Eso es, en términos generales, las comparaciones múltiples. Pero aquí yo quiero que se vayan con esta idea, ¿no? Se le llama ANOVA porque se descompone la varianza total en dos partes: la debida de tratamiento y la debida de error. Si el número que está en la variabilidad del tratamiento es mayor a la variabilidad del error, puedo empezar a decir, creo que estoy encontrando diferencias significativas, ¿no? Obviamente, eso requerirá después de una confirmación. Ahora sí, ya calculo el famoso p-value, ¿no? Que decimos, bueno, ese p-value, si es y no es chiquito, no rechazo. Así es como se trabaja. ¿Ok? Y bueno, con eso yo estaría terminando la plática sobre el diseño experimental, ¿no? Para dar igual oportunidad, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reflexión, sugerencia, ¿no? Bienvenido. Hola, buenas tardes, doctor Magín. Sí, mire, tenemos aquí algunas preguntas que fuimos compilando conforme fue avanzando la ponencia. Y ¿cuál es la diferencia? Es la diferencia entre una unidad experimental y una unidad de observaciones, y las unidades de observaciones, ¿de qué forma afectan a la toma de datos? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, el factor es como la etiqueta general que se le asigna a los tratamientos. Es decir, si yo estoy hablando que voy a probar dosis de fertilizantes, el factor sería dosis de fertilizante y el tratamiento, cada cantidad de fertilizante, ¿no? Esa sería como la diferenciación. Y en algunos casos, si estoy utilizando un diseño muy básico como el completamente al azar, a veces se suelen tomar como términos sinónimos. Pero cuando yo voy a diseños más complejos, en el caso del de parcela dividida, donde el interés es ver si la interacción es significativa. Es ahí donde aparece este término de factores, factorial. Y por ahí en la bibliografía, así lo encontramos. Diseño factorial o análisis factorial, ¿no? Así lo encontramos, haciendo referencia a eso, que tenemos factores con diferentes niveles. Combinamos esos niveles y cada combinación nos forman un tratamiento. ¿Cuál era la siguiente? Muy bien, claro. Comentaba, ¿cuál es la diferencia entre una unidad experimental y una unidad de observaciones? Ok, sí, la unidad experimental en muchos casos se define como la parcela. Sin embargo, cuando tomamos mediciones, no lo hacemos sobre toda la parcela, solamente lo hacemos sobre unas plantas. Las plantas serían
las unidades de observación. Muy bien. Y esta última que nos hace Lorena Campos es, ¿las unidades de observaciones de qué forma afectan a la toma de datos? Bueno, creo que ella se está respondiendo la pregunta, ¿verdad? Sí, ahí lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el análisis, en este caso de varianza, asumimos una independencia. Entonces, asumimos que las unidades experimentales son independientes. No podemos, en lugar de tomar mediciones por unidad experimental, no podemos tomar mediciones o hacer el análisis por unidad de observación. ¿Por qué? Porque al haberlas tomado dentro de la misma unidad experimental, esas observaciones están correlacionadas, ¿sí? Entonces estaríamos violando eso. Eso sería como el efecto que tendríamos. Y por eso hay un término que usé de la pseudo-replicación. No hay que confundir que si tenemos muchas observaciones de unidades observacionales, nos van a en el análisis. No, estaríamos incurriendo en un error. Muy bien. Bueno, otra que vamos a hacer no es necesario. La definición o la determinación del número de repeticiones también va muy relacionada con los recursos que tengamos, ¿no? La idea de hacer precisamente una elección representativa de las unidades experimentales va estrechamente relacionados con ello. La limitante es eso, el costo, ¿no? Entonces, se ha visto que entre 3 y 5 repeticiones por tratamiento nos generan un diseño experimental eficiente. Muy bien. Ahí nos estaban pidiendo de favor que sí podría clarificar más el término de factores de ruido. Ok. Para ello nos podemos imaginar estar en un campo, ¿no? Y lo que queremos es, no sé, diferentes, dos variedades, ¿no? Ya sea, pensemos en jitomate, por ejemplo, y tenemos en este caso dos parcelas. Y lo que queremos es ver cuál de las dos variedades nos generan mayor rendimiento, ¿no? Pero resulta que eso que no podemos controlar y que podrían estar, se les llama factores de ruido. Eso. Entonces, ¿cómo controlamos esos factores de ruido? Pues tratando de tomar unidades experimentales los más parecidas posible, que tengan, si esta tiene los mismos factores de ruido, esta también tendrá los mismos factores de ruido en la misma cantidad, ¿no? Esos serían los factores de ruido en este caso. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo se determina el tamaño de la muestra? El tamaño, la disponibilidad de espacio, ¿no? Porque eso nos ayuda a definir las unidades experimentales. Sin embargo, una fórmula muy fácil es cuántos tratamientos tengo y cuántas repeticiones voy a echar a andar. Que la recomendación 3-5. Multiplico el número de repeticiones por el número de tratamientos y obtengo las unidades experimentales que voy a utilizar en todo el diseño experimental. Ok, y otra pregunta un poco relacionada es ¿cuál es la cantidad mínima de unidades experimentales para cada tratamiento y cada repetición para que un diseño experimental se considere válido? 3 repeticiones por tratamiento, ¿no? Si se puede hacer más, sería genial, ¿no? Pero la recomendación es que de 3 a 5 lo podamos echar a andar. Les repito, el origen de esta técnica, pues de ahí podemos partir con una idea y el resultado al final de cuentas. Bueno, nos piden explicar como la importancia de la aleatoriedad en los diseños experimentales. Ok, sí, la importancia de la aleatoriedad, ya una es la asignación, que no haya del investigador. El investigador quiere es mejor que otro, ¿no? Entonces, que tengan, ¿no?, una mejor opción. Entonces, ahí
pues va a estar incurriendo en un sesgo, ¿no? Porque al final de cuentas no vamos a saber si en realidad ese tratamiento es el responsable de una respuesta óptima o van a ser que el conjunto de todos nos esté generando una respuesta óptima. Y entonces, el hecho de usar la aleatorización es decir, bueno, ¿qué trata? Entonces, es un modelo de regresión lineal, donde el componente de error se dice que es independiente, tiene una distribución normal, una varianza de cero, una media de cero, perdón, y una varianza constante, ¿no? Pero también va justificado eso, ser imparcial en la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales. Muy bien, ahora nos preguntan, bueno, si nos puede recomendar algún programa estadístico que para hacer los análisis más confiables y con mayor precisión. Por la confiabilidad, siempre y cuando sepamos cómo incorporar la información a esos programas, ¿no? Yo estoy prácticamente ya a perpetuidad con R, ¿no? Ya me casé y no me importa que se actualice en cada rato, ¿no? Yo recomendaría R. Sin embargo, no es por precisión, es porque yo lo manejo y sé que es una herramienta bastante accesible. Y si uno conoce cómo construir o cómo proporcionarle la información a R, inmediatamente te genera una ANOVA bastante detallado. Nos pregunta si nos puede, sí, Que sea digerible, todo la bibliografía eh, por qué se le llama factor de variación, por ejemplo, ¿no? Eso te lo dan así, ¿por qué se llaman grados de... No, pero yo creo que hay uno se le llama, ahorita, hay uno muy general que habla sobre regresión lineal. Recuerden, es importante que lo que hay detrás de la ANOVA es un modelo de regresión lineal. Pero es regresión lineal, pero no recuerdo el nombre del autor. Ahí viene toda esta parte de la ANOVA muy bien detallado, muy bien explicado. Y está en español también, pero no recuerdo el autor. Es un libro como de pasta media naranja. Yo lo uso en mis cursos de regresión lineal. Pero así un libro que le pueda recomendar, no creo que es mejor meterse como a investigar artículos mejor. muy bien, aquí nos preguntan si nos puedes, bueno, nos comenta que si nos puedes explicar qué y una... Ok, la de, a ver si me repites la última, el término. Friedman o... Ok, en general, la diferencia de las pruebas, en este caso de comparaciones múltiples, van más en cómo se construye el estadístico de prueba. Ajá. ¿Cuál es la construcción? Eso los hace diferentes, ¿no? Hay unas, la de Tukey es la más recomendable dentro, si queremos encontrar diferencias. Sin embargo, hay unas que dicen, es que son más liberales, ¿no? Que ante diferencias grandes de tratamientos es difícil encontrar diferencia, ¿no? Esa es la famosa diferencia. Es cómo se construye el estadístico o cuál es el estadístico de prueba que usamos. Esa función que de alguna manera nos ayuda a tomar la decisión de que si hay diferencia o no hay diferencia. Muy bien, aquí... ¿Qué pruebas se puede recomendar para realizar cuando los datos no son paramétricos? Cuando los datos no son paramétricos. Esa pregunta no la entiendo. Es que
Siempre, sí, esto que quede claro, siempre estamos estimando parámetros todo el tiempo. La distinción que se hace entre un enfoque y otro, que es lo paramétrico y lo no paramétrico, es sobre cómo se construyen las metodologías, es decir, lo paramétrico se construye sobre supuestos de distribución, ¿no? O no, hay unas pruebas, ahorita se me viene a la mente, pues Kruskal-Wallis, ¿no? Para poder, Nos dicen, si ya sé que mis datos son independientes, ¿es necesario hacer una prueba de independencia como la prueba de... es la independencia, el hecho de independencia. Muy bien, y nos ponen otra pregunta. ¿Es mejor reportar la desviación estándar o el error estándar? Ah, caray, me agarraron en curva. ¿Cuál es la diferencia? Siempre y cuando queramos informar sobre esta medida de dispersión en los datos, es, bueno, la desviación estándar, ¿no? Que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Y hasta donde sé, la bibliografía igual se queda muy limitada en ese sentido. Sin embargo, ahí dependerá del tamaño de la unidad experimental, ¿no? Dependerá qué tan grande es nuestra unidad experimental. Si tenemos unidades experimentales pequeñas, pues habrá que observar pocas plantas. Si tenemos algo más extenso, tenemos que muestrear. Podemos llamar muestrear, porque a veces lo único que hacemos es como un muestreo esquemático, ¿no? Decimos, bueno, pues vamos a agarrar una planta de esta, una de los tres, y nos vamos, ¿no? De tal manera que estemos capturando en la toma. Aquí nos comentan, y contemplando que aún no empiezan las heladas. Ay, se me movió la pregunta, perdón. ¿Qué estrategia? Para simular una helada. Híjole, ahí sí me quedo bastante limitado en contestar esa pregunta. No tendría una forma de sugerirte cómo realizar un experimento para simular una helada, ¿no? A lo mejor alguien del público haya hecho un experimento similar y nos puede apoyar aquí. Muy bien, y finalmente nos preguntan, ¿qué es lo que determina con qué significancia trabajar mi experimento? Lo comúnmente usado es el alfa punto cero cinco, ¿no? Ese es el nivel de significancia que se acostumbra a manejar. Una recomendación, investigadores, compañeros investigadores, compañeras investigadoras. Antes de cualquier análisis de datos en la parte del proceso de prueba de hipótesis, que es lo que estamos haciendo en la ANOVA, fijen el nivel de significancia, ¿sí? Fíjenlo, digan, yo voy a trabajar con un punto 0,5, que es el más común, yo quiero trabajar con algo más liberal, un punto 1, o yo quiero ser más estricto y me voy a ir al punto 0,1. ¿Sí? Sepan, ahí también estaremos. Perfecto, pues no sé si tengan algo más o guste comentarnos algo más, doctor. Pues nada más de pregunta bastante igual como comentario. La implementación del diseño experimental parte desde la conciencia, ¿no? Del investigador, desde esa objetividad y esa imparcialidad, desde ahí, ¿no? Si uno es novato en la implementación de tipo de cosas, sí es bueno primero como recurrir a alguien que lo pueda acompañar, darle como la asesoría, el acompañamiento, es así. Y recuerden esta parte, ¿no? Que los que son buenos en los diseños experimentales también pues, se van a encontrar con un montón de retos, de limitantes que con la experiencia lo irán sorteando. Muy bien, nos compartió y pues muy interesante y de repente también muy poco acostumbrados a ver como este tipo de temas, ¿no? Por aquí. Pues bueno, para ir cerrando, me gustaría
ya nuevamente ceder la palabra tanto a Brenda en representación de Belcimex como a Gustavo Lucas por parte del Grupo Teco para cerrar este webinar. Entonces, pues adelante, Brenda, por favor. Muchas gracias, Rocío. Quiero agradecerle al doctor Magín. Estoy muy segura de que será de gran ayuda para todos los asistentes. En la investigación es fundamental el conocimiento de temas tan importantes como lo es la estadística y los diseños experimentales. Entonces, muchas gracias, doctor Magín. Y también quiero extender un enorme agradecimiento a Grupo Teco, Gustavo, Sonia, Eder y a la UNFAC, Rocío, Antonio, por colaborar con nosotros y por todo el apoyo brindado a lo largo de todos los cursos. Ha sido sumamente enriquecedor el trabajo realizado en conjunto y pues esperemos que podamos seguir colaborando a futuro. Quiero agradecer a todos los presentes por tomarse el tiempo de serie de charla, la información compartida haya sido enriquecedora y que nos sigan acompañando en futuros eventos. Juntos alimentemos el futuro. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Y pues claro, también a Gustavo Lucas. Adelante, por favor. Sí, Rocío, muchas gracias. Pues imagino, no exageré cuando te presentaba por el tema pues la experiencia que tienes. Y obviamente ya cuando estás metido en el tema de la investigación, pues resulta fundamental poder comprenderlo. He tomado varios cursos de estadística y francamente contigo es cuando más le he agarrado el hilo a este asunto. Y bueno, obviamente por eso formamos parte, ¿no? Pues agradecerte la experiencia, Rocío, muchas gracias por la confianza. Brenda, a Bercimex por confiar en Grupo Teco y en los especialistas que tenemos. Bueno, pues a todos los asistentes, ¿no? Yo sé que ya a lo mejor en la tarde empieza a ser un poco pesado, y sobre todo el tema, pero creo que se hizo bastante digerible. O sea, realmente yo sí veo el curso, nos imagino fue llevando de la mano conceptos básicos hasta ya aterrizarlo a un diseño experimental y cómo poder aplicarlo pues, a nuestro día a día, ¿no? La gente que nos dedicamos a investigación. Pues nuevamente muchas gracias a todos. Hay como un pequeño comercial, pues estén atentos a nuestras redes sociales ahí para el tema que tienen por ahí, tendremos. Muchísimas gracias. Pues también de parte de la UNFAC, reiterar el agradecimiento, en primer lugar, pues a nuestro asociado Belcimex y pues también esperamos estar programando más. Y bueno, también el agradecimiento de nuevamente al doctor Magín, pues por la ponencia del día de hoy y también los comentarios, ¿no? Que nos hacen llegar ahí en el chat. Y pues sobre todo a aprender con nosotros, vamos de la mano, temas en los que pues también nosotros